el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Tengan ustedes la mejor bienvenida posible a esta trinchera radial, y en medio de tanto horror pechemos y demos lugar al rock. No queremos hacer esto para pegarla, queremos hacer algo disfrutable, compartirlo, buscar idas y vueltas del palo. Como nos gusta, lo proponemos hacer desde abajo, agitando, encontrándonos sin pedirle permiso a nadie de la arriba, careta y jodido. Algo así es esta movida. Lo hacemos porque, como dice una canción, siempre se necesita una ilusión y una pasión. El Indio dijo varias veces que sus bandas siempre fueron de combate, porque no se puede solo joder cuando la cosa está mal para la mayoría. Algo de ese espíritu guía este programa. Queremos combatir con el rock como bandera. Sabemos que vendrán buenos tiempos. Demos vuelta al colchón. Que la esperanza no quede empañada por un triste nubarrón. Esto no es solo rock and roll. Bueno, y estamos nomás. Segundo encuentro por buenos tiempos. Esto, bueno, ya tuvimos la primera experiencia con Mara Santucho, que fue hermosísima. Sí, muy rica, muy movilizante también para nosotros, como superando ampliamente las expectativas. Y ahora tenemos un invitado de lujo. Sí, pero para empezar está bueno recordar nuestras coordenadas, saber quiénes somos y a dónde estamos. Dale. Esto es una iniciativa, así como hicimos ya 8 programas. Este es el segundo Encuentros por Buenos Tiempos, como dijimos, y es de Buenos Tiempos Programa en Instagram y demás. Y todo esto lo podemos hacer gracias a un montón de pasiones, trabajos y demás, pero sobre todo, como decía Pau, por algunas coordenadas que son importantes recuperar y visibilizar. En primer lugar, estamos acá en la Biblioteca Popular Ramona Orellano de Bustamante. Así es. Que queda en el espacio Furia Mariposa. Y todo esto lo estamos transmitiendo también gracias a la radio Furia Mariposa. Todo eso, tanto la Biblioteca Popular como el espacio como la radio, tiene sus redes sociales. Y es importante que, en la medida de lo posible, las pocas o muchas o más o menos personas que estén viendo esto lo sigan, interactúen y demás. Sí, vayan a verlo, pónganle me gusta, busquen las redes, apoyen la cultura independiente y difundan estos canales de comunicación para que sigamos existiendo. O sea, del programa, de la biblioteca, de la radio y del espacio tenemos Instagram y también tenemos el YouTube, que es donde estamos saliendo, de la radio, que es Espacio Furia Mariposa. ¿Bien? Así es. Y después, bueno, ¿qué es lo loco que hoy tenemos? Que también es muy superior a nuestras expectativas. Hoy tenemos un personaje importante del under, de la cultura comunitaria, autogestiva, cordobesa. Un ícono de la cultura cordobesa. Que está festejando 30 años de su banda, Armando Flores. Así que tenemos a la Jirri Barola. Sí. Personaje impresionante, no solo músico, muy versátil, sí, todo el tiempo cambiando. Sino que también productor artístico y productor de aceite de cannabis, sí, o sea, productor por dos. Él también dándole mucho lugar a la familia, ¿no? Sí. Definiéndose una familia no tradicional, pero bueno, así como sus hijes están en la banda, se define también como padre y abuelo, como sí, parte constitutiva de su ser. Así es. Y bueno, ¿qué más podemos decir de él? Co-conductor radial, sí, poeta. Productor, ya le dijimos, sí, ya dijimos músico, ya dijimos sí, padre, cordobés. Sí, y bueno, ahora eso, con ganas de que llegue, vamos a un tema y empezamos a charlar con él. Porque bueno, en este contexto tan choto es fundamental tener encuentros por los buenos tiempos. Así es. Se cayó el sistema. Sí vale la pena. Luz, amor,
Pureza y vida, oscuridad, horror y odio, muertes a sangre fría. Mucha gente no hace nada, solo mira las noticias. La calle está plagada de asesinos e injusticia. Egoísmo, indiferencia fomentada por los medios. Peones con demencia, controlados por el miedo. Mentiras y falsos credos es lo único que escuchan. Por eso con mi canto preciso en esta lucha. Por ser mujer y humano, en esta misión sigo. Fuera Monsanto, la barra y corrupción, hambres y martirios. No más tortura, represión, trata ni femicidios. Y fuera los responsables de todos los genocidios. Lo que vivo pensando, ay, cómo hacer para no amargarse más. Asesinos e injusticia. La misma pregunta que se contesta sola. De la sangre a la sangre va directo en sonidos como cable, como alambre de mi voz a tu latido. De la sangre a la sangre va directo en sonidos como cable, como alambre de mi voz a tu latido. Si vale la pena seguir jugando. No puedo verte triste porque me mata. Mi dulce estrella, mi dulce miel. Si vale la pena, si vale la pena. Lo que vivo pensando, ay, cómo hacer para no amargarse más. Bueno, y estamos nomás. Estamos. Segundo encuentro por buenos tiempos, otro lujo que nos damos, así como fue Mara Santucho el primero, ahora estamos con el Ají Rivarola, que es como cumplir Estandarte. un cumpleañito mío también, estar con él, que tantas veces lo he escuchado, Armando Flores y demás, así que bueno, muchas gracias Ají por venir. No, gracias a ustedes, sabiendo que estuvo Mara Santucho también, una gran amiga de hace muchísimos años, conocemos. Mira, bueno, es que sí, me encanta esto de, bueno, además el programa, viste, haber arrancado con estas charlas, viste, estos encuentros, tan importante encontrarlos en estos contextos y nada, no, parece un lujo, la verdad que estamos más, o sea, supera nuestras expectativas el poder charlar con vos, haber charlado con Mara, así que bueno, nada, muchísimas gracias por prestarte a este encuentro. Bueno, gracias a ustedes también. Dale, para arrancar, hacemos siempre una pregunta también cuando hacíamos entrevistitas pequeñas en los programas, que es, ¿cuál es tu relación con el rock? Para mí el rock, digamos, se volvió como una forma de vida, ¿no? Que puede ser competitiva o no, dependiendo las etapas de uno. Por decirlo, cuando tenés 20 años pensás de una forma, y es más que todo la relación con la música. Es la música, nada más que la forma que uno lo vive, digamos, y en el medio donde uno se desarrolla es el rock. Y capaz que la intención generacional que uno manifiesta en el afán de cambiar las cosas o de estar enojado con el sistema o cualquier otra forma que dé como una silueta de rock, por decirte. Claro. Creo que eso es el rock, ¿no? Es decir, algo distinto. Ahora estamos como... El rock sí está tomando como un valor, digamos, como palabra, como forma contracultural, se vuelve a manifestar de nuevo y es como esas modas que vuelven. Sí. Pero no pasa solamente por ahí, yo creo que en el contexto musical general está sucediendo eso. Creo que ya hubo una etapa de mestizaje musical y se rompieron muchos elitismos en la música que antes funcionaban, digamos, de una manera separada. Sí. La discriminación al cuarteto, la discriminación del músico más fino a la música tropical o el músico elitista que se cree que porque hace rock es superior o todas esas cuestiones tontas, digamos, que traíamos culturalmente. Y todo eso se ha ido cayendo y se ha ido mestizando. Yeah. Tanto se notaba antes, por decirte, yo tengo 56 años y yo me acuerdo que en una época, digamos, hasta uno llegaba a pensar que hacía música tropical era un berreta, por decirte, claro. ¿No? Y el berreta quería ser rockero también. Sí. Entonces el folclorista tenía ganas de hacer rock y el cuartetero tenía ganas de hacer rock. Entonces, y el rockero se sentía alguien especial.
Y todas esas cositas, y el yacero se sentía más especial todavía. Sí, sí, sí. Y todas esas cositas, viste, que hacían a la tontera de las personas, digamos, o de los movimientos. Pero tenían su esencia, digamos, era algo natural, no era nada caprichoso ni nada que uno pueda decir que eso era malo. Claro. Sí, todo eso fue creciendo y se fue mestizando todo, para decirlo de alguna manera, y la información y todo hoy en día. Yo vengo de una generación que teníamos que aprender con un profe. Claro. Y dependíamos mucho de eso, de que alguien, un hermano o un amigo, o poder tener la experiencia de haber visto un concierto muy especial, qué sé yo, poder haber visto, no sé, Hermeto Pascual en la Plaza San Martín, eso te movilizó algo. Claro. ¿Viste? O no sé. Una data que te llega ahí. Claro, ¿viste? Y Córdoba siempre fue, en ese sentido, siempre fue un lugar importante, una plaza importante, una ciudad cultural muy importante. Y la juventud y la universidad, todo eso influye un montón. Claro. ¿Y tu relación con la música siempre estuvo ligada al rock? Porque como Armando Flores es tan ecléctico, o como dijiste Hermeto Pascual, por eso lo agarré, digamos, como lo del profe, lo de Hermeto Pascual. O sea, Y eso yo por mi familia, ¿no? Yo vengo de una familia que muchos músicos. Y yo soy hermano de Titi Rivarola, de Julio Rivarola, Pelusa, que son mis hermanos más grandes. Tengo un hermano que es DJ también, que es más grande que yo. Y yo soy el séptimo hijo. Soy séptimo hijo. ¿Sos lobizón? Soy lobizón lampiño, patapila. Y ¿qué te iba de un lobizón patapila, claro? Perdón, es que me dijo séptimo hijo varón, pero... Sí. Así que, bueno, en todo ese contexto, es más, yo me hice músico porque mis hermanos me dijeron, no porque yo quería. Claro. Supuestamente la intención de mi viejo, que mi viejo laburaba él participó en una orquesta cuando era muy joven. Mirá. Y después pasó a ser el animador, pero venía de ese contexto, tenía propalación, una propalación que se llamaba Opus 2000 en ese tiempo, que debe haber sido el año 1960. Que el 2000 era el ultra futuro. Claro, ¿viste? Y bueno, de ahí mi viejo, si bien se dedicó a otra cosa, porque tuvo 9 hijos con mi mamá, tuve 68 años de casados, así old school totalmente. Sí. Entonces yo vengo así, soy un nene mal de casa bien. Claro. Y bueno, entonces en ese contexto, digamos, yo cuando tenía 16 años, tenía 2 hermanos en México, que ellos ya se habían ido después de la dictadura, ellos estaban en la Juventud Peronista o en el Centro de Estudiantes, en el Colegio de Anfunes. Son del de Anfu. Claro, y cuando termina todo este proceso, unos años antes de que terminara la dictadura, uno de mis hermanos estuvo desaparecido, él y su compañera, y tuvieron unos problemas ahí. Por suerte pudo salir, mi viejo lo pudo rescatar, porque mi papá vendía sangre de animales a los laboratorios. Entonces, y uno de los laboratorios del Hospital Militar. Y gracias a esa conexión que tenía mi papá con un coronel del ejército que era médico de ahí del Hospital Militar, una situación así que no recuerdo bien porque yo era muy pequeño, son cosas que me enteré después, digo. Claro, pero lo pudo sacar. Se pudo localizar mi hermano y mi cuñada, que salió unos días después, y bueno, pero cuando mis hermanos salieron se fueron a México. Claro. Hacer música también. Sí, se fue a trabajar, estuvo trabajando con Francisco Heredia y con una cantante peruana radicada en México, que en ese tiempo era como si fuera Lila Downs, por decirte. Claro. Era Tania Libertad, una cantante peruana radicada en México. Y como México siempre tuvo, digamos, siempre fue mucho mejor que acá, digamos, sin menospreciar. Sí, menospreciando, porque no. Un poco sí. El dinero para gestión cultural y todo eso siempre... Claro. México los petróleos fueron mexicanos y siempre los impuestos de ese país para la cultura o para las cuestiones arqueológicas, para todo su patrimonio cultural, siempre fue superior en ese sentido, porque el petróleo era mexicano, por decirte de alguna manera. Y acá siempre los gobiernos, después de la Revolución Mexicana, ya en el siglo XX ya quedó eso ahí. Entonces acá siempre los alcances o los logros, digamos, a nivel de cultura y de formalizar la cultura y hacerla parte de la gente, siempre estuvo más ligado a los logros políticos. Claro, sí. Que allá también, ¿no? Pero acá se notaba menos porque sí venimos de una cosa más difícil, creo, como historia a nivel dictaduras y cosas que una cabeza es muy estructurada de la gente, como valorar la cultura. De hecho, en Córdoba nada más es muy difícil, digamos, entender la cultura como una inversión para una gestión cultural.
Claro. Y con las gestiones culturales pasan muy rápido. Y yo con mi grupo de los 30 años, por este año Armando Flores cumple 30 años, Sí. y vimos pasar varios gobiernos y vimos pasar varias situaciones en lo que es nuestra historia, nuestra breve historia, digamos. No me quiero mandar la parte tampoco No, pero hay un pero, recorrido pero sí hay un recorrido de historia que vimos cerrar lugares, vimos clausurar lugares con nosotros adentro, vimos compañeros que abrían un lugar de cultura y de cosas y que después se fundieron, que no les costó sobrellevarlo, vimos como pasamos por Cromañón, pasamos por un montón de situaciones, pandemias, y esto más cercano, Macri, o todas situaciones políticas que deterioraron mucho el tejido cultural. Claro. Ahí quiero que vayamos después Armando Flores, pero antes te pregunto algo porque entiendo que cuando vos hablas de México no lo hablas así al tuntún porque estuviste 5 años viviendo en México. ¿Ahí fuiste sobre todo productor artístico o también hiciste algo de música? Yo en realidad me fui, yo acá estaba tocando y eso fue hace más o menos 15 años. Sí, del 2007 al 2012. Sí, Sí. y acá, claro, Yo te estudié, soy medio obsesivo. Sí. Mariano Detective. Ya me estoy persiguiendo. Si no te acordás, No, dentro del palo, Viste dentro la del palo. cámara de seguridad, pero no, y cómo es, en eso, yo me fui a México, digamos, porque me había cansado de esta atmósfera, digamos. Claro. Córdoba tiene una atmósfera muy especial que te hace creer que estás bárbaro, que estás de moda. Claro. Y puede ser que sí, que la gente con mucho cariño te saluda y te dice, loco, qué bueno que estuvo el concierto, qué bien, Armando Flores, qué bien, y viste, y vos te emocionás con eso, porque es muy cálido y es muy cercano. Es como si fuera un barrio grande, ¿no? Claro. O un pueblo grande. Y al mismo tiempo tiene sus contradicciones, ¿no? Porque yo el de acá a la vuelta tampoco no vales tanto. Claro. Entonces tiene sus cosas de pueblo grande. Y de eso, en esa idiosincrasia también me canso. Llegó un momento de decir, sí, todo bárbaro, soy una leyenda ya, y todavía recién no teníamos tantos años como grupo, pero sí nos sentíamos parte de la cultura y me sigo sintiendo parte. Pero era muy difícil sobrevivir con eso. Claro, ¿cómo pago el alquiler? Claro, y yo tuve hijos muy joven, entonces siempre me costó, siempre tuve que trabajar otra cosa para seguir haciendo lo que me gusta. Y también llegar a entender que la vida no era solo música, que también era tener familia, tener hijos, cocinar, laburar de otra cosa. Tenés canciones que reflexionan al respecto. Sí. Claro. De buscate laburo y cómo hacer. Claro, y no me olvidé, me le pregunto un poco, pero... No, eso de que México, de la experiencia Tu paso de por México. México. Bueno, y ahí cuando llego, ¿viste? Yo me fui, entonces me había cansado de estar acá, digamos, en ese sentido. Me pasa que cada vez que... Mis viejos ya habían ido a México muchas veces, pero yo como fui padre muy joven, y a nosotros los argentinos nos cuesta salir del país, digamos, juntar la guita para poder ir a otro país, digamos, y teniendo hijos y todo, más difícil todavía. Claro. Entonces no era que, sí, me voy a México, te dejo a los chicos, yo me voy y a ver qué onda y te mando plata de allá, o sea, era difícil, digamos. Claro. Después cuando tengo mi tercera hija, con mi segunda compañera con la que tuve hijos, en un momento ya nos estábamos separando todo y mi hermano que estaba en México me dice, ¿por qué no te venís? Dice, y laburás con nosotros de sonista, pues yo también soy técnico de sonido. Y que no lo dijiste. Y Lo agendo en mi cabeza. No, y como, Es que tuviste tantas vidas que es difícil. Sí, la verdad que sí. Y entonces yo me había cansado ya de esa onda de que qué bueno que estuvo, qué bien, qué bueno lo que están haciendo. Ya habíamos grabado varios discos. Y sentía como que necesitaba romper conmigo mismo. Sentía Claro. Lo que tiene vivir en una isla así como Córdoba es que vos creés que está todo bien y te alcanza con eso y te conformas en cierto punto. Claro. Pero cuando salís y te vas a otro lado y volves después de un tiempo, te bajas en la terminal, es como cuando vas a Buenos Aires, ¿viste? Ahora ya es más o menos la cara de ortos igual en todo el país, pero antes vos ibas, por ejemplo, a Buenos Aires y veía que todo el mundo re preocupado de laburar, ¿viste? Y vos decías, uy, acá si me caigo en la calle nadie me va a alzar, decís vos, ¿no? Y sin embargo, sí, hay mucha gente buena en Buenos Aires, tengo grandes amigos y los admiro realmente por sobrevivir en esa atmósfera, ¿no? Pero cuando volvés a Córdoba y te bajás en la terminal y ves que todo el mundo, ya en el aeropuerto, y te fijas y todo el mundo
pasan riéndose, ¿viste? Ahora ya se pasó, ahora todo el mundo anda con cara de orto, ¿no? Por todo lo que pasa. Pero antes se notaba, tenía otro semblante esta ciudad. Claro. Una ciudad más juvenil, de marzo a diciembre, lleno de jóvenes por la universidad, por todos los bares llenos, otra cosa. Claro. ¿Viste? Entonces eso te conforma también y te da vida, digamos, es lindo Córdoba. Yo amo Córdoba y me parece bellísimo. Por eso te atrapa. Pero la infraestructura de la cultura y la idiosincrasia no acompaña, digamos. Claro, Si viene es una... muy precaria además. Sí, no, que quizás no es la gestión. Yo pienso que pasa por una voluntad política también, Claro. o por una idiosincrasia política. Que eso yo creo que está en los periodistas, en la gente, en los músicos, está en todo eso. Claro. O sea, está en todo un desarrollo que nos cuesta. Siempre llegamos un poquito más tarde a todo. Claro. Pero creo que también tiene que ver esa cuestión de pueblo que tenemos que hace que no lo valore. Eso yo si prendo el televisor y pongo el noticiero, el del noticiero ya está programado, más ahora como han avanzado los monopolios de los medios, digamos, sobre el control de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que se promociona. Todos los artistas independientes van quedando cada vez más afuera. Total. Entonces, eso siempre ya viene sucediendo progresivamente ya hace muchos años y se nota en los festivales, se nota en todo. Entonces, supuestamente, yo me dedico más al rock, por decirte, igual tocamos en todos lados, ¿no? En el patio de la Piri, hemos tocado también, he acompañado a otros artistas con Paola Bernal en Cosquín Folklore, no sé, por suerte tuve la suerte de abrir otras puertas, que eso también me lleva con el recitado y con otras cosas que me gusta también el folclore. No lo ejecuto mucho porque me siento más bicho de ciudad, pero tengo una milonga por atrás mío que va en cada canción o en cada rap o en cada cosa. Yo siento que el rap nuestro es la milonga, digamos. Claro, sí. Y siento que tengo un tango atrás mío de cada cosa, digamos. Antes, bueno, se nota en lo que haces toda esta riqueza de referencias, de trayectorias que están en vos, en la música y demás, pero antes de meternos, justamente quería meterme en eso, o detenerme en eso, antes de meterme en la experiencia de Armando Flores y demás. ¿Quiénes podrían ser tus referencias? ¿Quiénes reconoces como gente que, o bandas o personas que con alguna u otra cosa, puede ser incluso fuera de la música, te han marcado para ser, digamos, el artista que sos hoy o, bueno, la experiencia de Armando Flores? Primero la familia, ¿no? Los hermanos. Que son los familia música. Sí, y los amigos, mis primeros amigos. Yo empecé a tocar porque fui a una fiesta cuando cuando ya éramos todos medio dark, por decirte la palabra de moda en ese tiempo. Cuando empezó The Cure y todas estas bandas. Yo más tenía, punky. Claro, yo no era tan así, pero yo siempre fui más reggae, por decirte, ¿no? Pero sí nos juntábamos, ¿no? Con mi amigo fotógrafo, que él decía era re oscuro, escuchaba, no sé, ¿cómo era? Laurie Anderson. Laurie Anderson. Escuchábamos King Crimson, no sé, cosas así, ¿viste? Y hacíamos nuestras fiestas under. Y en esas fiestas under, por ahí, qué sé yo recién, hacía poco que empezaba a tocar. Entonces iba y tocaba el bajo sin saber tocar mucho, pero nos emocionábamos con lo que sucedía generacionalmente y capaz que el baterista que estaba tocando ni siquiera era baterista, pero terminábamos de tocar y la gente, qué bueno que es todo, loco, ¿viste? Entonces yo vengo de ahí, de esa improvisación y de esa emoción, de esa energía, digamos. Y eso, digamos, es lo que me transformó a mí en el rock. Claro. Lo que se volvió mi forma de reciclarme fue siempre el rock. Acumular cosas, vivir la vida, hacer cualquier cosa que haya que hacer con tal de llegar al ensayo. Y después, cuando llegas a tocar en vivo y escupís todo lo que te pasó, digamos, volves al otro día, estás mansito y tranquilo, ¿viste? Y esa se volvió una forma de reciclarte, el escenario y el evento cultural y hacerlo. Lo que tiene Córdoba de maravilloso, a pesar de todas sus falencias, digamos, de lo que es apoyar a lo emergente o apoyar a la cultura, es la intención que tenemos, que es hacerlo por hacer algo bueno. Claro. O sea, generalmente, sobre todo los músicos que tienen que ver con el rock o de los ambientes más culturales, por decirlo entre comillas, no quiero menospreciar nada, pero todo es cultural, creo, pero todos lo hacen por hacer algo bueno. Todos tenemos una intención, nadie entra a estos géneros ni a estos escenarios por plata. Si no, estarías tocando en una orquesta. Claro. Pero sí con compromiso. Y capaz que serías el empleado de una orquesta.
con grandes riesgos de que te echen a la mierda. No, Sí, no, ahora. pero Sí. generalmente los proyectos más de música, de rock o de folclore o de otros géneros, generalmente se entra o por ego o por ansiedad, digamos, o por otros factores más de tejido comunitario, por decirte, ¿no? De tener una banda o de hacer algo lindo. Entonces, todos esos procesos, digamos, yo lo vi. Mi ida a México fue por eso, que fue la pregunta, digamos, hace un rato, que después me fui por la rama. No, pero... Pero fue por eso, me cansó todo eso en un momento, que todo el mundo te pase te dé un abrazo y te digo, qué bueno que estuvo, pero yo no vivía de eso. Claro. Y también sentía, como había tenido hijos muy jóvenes y mis viejos viajaban seguido, yo no podía... me decían, qué bueno, allá en México, y venían amigos y me dicen, estuve con tus hermanos en México, ¿qué? Y mis hermanos viajaban, iban a Los Ángeles, iban a París con la cantante, viajaban por todos lados y yo veía las fotos porque no había internet, eran las fotos análogas, digamos, Sí. y yo veía como mis hermanos viajaban y estaban con las maletas en el aeropuerto de Los Ángeles y yo acá en Córdoba con un bebé en cada brazo, ¿viste? Claro. Entonces todo eso, y a mí me generaba mucha ansiedad porque decía, yo no me voy a poder ir nunca, ¿viste? Claro. Entonces en un momento mis hijos crecieron y después me estaba separando de la madre de mi hija más chica, que se llama Violeta, que también es poeta, también hace su performance. Y bueno, y dije, me quiero ir. Y me dieron la oportunidad de irme trabajando como solista de una orquesta de música latina que tenía mi hermano mayor. Y después ya empecé a trabajar con empresas de audio. Yo ya había estado estudiando inglés acá, porque en el anexo de la escuela de lengua. Y después cuando llegué allá, empecé a trabajar, ya me conecté con una productora, después con una empresa de sonido de las más grandes de México. Y me dijeron, tenés que estudiar inglés, porque si no el trabajo se lo damos a otro. Entonces me metí a otro anexo de allá de la Universidad de Morelos, ahí en Cuernavaca. Y me puse a estudiar inglés también allá para estar al nivel y poder recibir artistas extranjeros y coordiné giras. Trabajé con Ennio Morricone y coordinamos toda una gira, se alquilaron 2 aviones para esa gira, por decirte, y yo ahí fui mi primera asistencia de producción técnica. Claro. Y que era producción técnica, era asegurar todos los escenarios y todo, que esté todo en el escenario y los traslados y todo para la parte funcional del espectáculo, digamos. Y así trabajé en un montón de cosas, de eventos, con grupos de jazz, y aprendí un montón. Entonces después cuando vuelvo a Córdoba, en un momento me cansé de ser extranjero, eso me duró como 5 años. Y cuando vengo me dije, estaba el encuentro de San Antonio, no sé si, bueno, Sí, ahí en San Antonio de Redondo, y claro, y estaba mi hermano Titi, que él estaba tocando con Paola Bernales en ese tiempo, y me dice, che, venite al encuentro, me dice, y yo no había ido al encuentro, No había ido sabía nunca. que existía y todo, pero me dice, venite, dice, yo me había venido a ver a mi familia, y me dice, venite, vamos al encuentro así te recitas. Yo había grabado en un disco de Paola Bernal, había hecho un recitado sobre un texto de María Sabina. Yo tuve que desarrollar una poesía sobre eso también y utilicé, digamos, texto de María Sabina me dijeron, no, queremos que escribas algo con tu forma sobre ella. Y yo le dije, sí, pero ¿cómo voy a hablar yo de Dios? ¿Quién soy yo? Encima me sentía re poca cosa, digamos, para hablar de Dios, por decirte, porque veía que era una chamana, que era muy profunda. Y yo encima en esa época andaba re encaravanado y decía, ¿quién soy yo para hablar de Dios? O sea, soy el peor. Como que te digan, che, aquí, mira, va a subir Dalai Lama, ¿te puedo decir unas palabras antes? ¿Viste? Y decir, claro. Entonces me pasaba eso, ¿viste? Y cuando vine, fui al encuentro, había una presidenta mujer, la gente vi bailando chacarera en un piso de tierra, no se cobraba entrada, Claro. había miles de personas, todos en busca de un mundo mejor, porque creo que el encuentro de San Antonio, su idea, digamos, para decirlo de alguna forma, es pensar en algo distinto, en un mundo mejor, en otra forma de construir la comunidad, la sociedad y la forma de relacionarse. De hecho, los artistas nunca cobramos nada por estar en el encuentro de San Antonio, porque no era esa. Inclusive había una feria de artesanos que después se sacó, porque no querían que hubiera la moneda de por medio. La moneda era otra cosa, era el intercambio de tu arte por el mío, o de aprender cosas, o de formar parte, o tejerse de otra manera, ayudar en la cocina, cosas que nos hacían. Colaborar también. Claro, Sí, entonces eso. era como un karate kid, digamos, espiritual, ¿no? Sí. Y cultural a la vez. Qué vuelta.
Sí, entonces yo dije, cuando veía eso, y yo estaba en México ahí viajando, y hacía giras en avión por adentro del país, coordinaba eventos enormes, veía miles y miles de dólares que se gastaban en eventos que a veces decía, y yo veía que eso acá no pasaba, ¿viste? Entonces yo por ahí, qué sé yo, veía que trabajaba en un festival multicultural en México y yo estaba trabajando con una artista o trabajando para la empresa de sonido o trabajando para una productora que estaba laburando en el festival y veía que la diferencia abismal que había en lo que era el dinero y la cultura y al mismo tiempo las gestiones culturales de allá, cómo apostaban a traer un artista que no lo conocía nadie. Claro. Entonces traían una cantante griega, porque capaz que uno de los productores del evento o alguien del gobierno fue a Grecia y le vio y le gustó, y dijo, ay, yo te voy a llevar al festival allá en México, ¿viste? Y eso acá no pasaba. Pasaba, pero a un nivel más elitista, digamos, ¿no? Entonces, toda esa experiencia fue lo que me ayudó, que cuando vine dije, bueno, yo quiero seguir. Y yo trabajaba con una productora, con gente, éramos 3, digamos, era Querusa, Evelyn Mellano. Querusa hoy en día trabaja con los Caligaris y Evelyn también es de la red de productoras de acá de Córdoba. Y también con ellos trabajé muchos años y yo yo trabajaba con la producción de la banda y al mismo tiempo era músico de la banda. Entonces estaba como en los dos terrenos de lo que era Armando Flores. Y bueno, y cuando yo me vuelvo después de esos 5 años, ellos ya, si bien habíamos sostenido la vela, digamos, porque yo nunca separé el grupo, claro. Yo venía una vez por año a Córdoba y hacíamos una girita. Tocamos acá en Río Cuarto, por ahí salía algo en Buenos Aires, lo manteníamos. Pero nunca separé el grupo. Inclusive cuando se fueron músicos del grupo, yo el grupo lo empecé con Ricardo Torres, que era un biólogo, que es profesor de biología, y con José Espada, que era un guitarrista que yo tocaba en otro grupo antes, con Vivi Poseón, y José Espada y Fernando Mangus teníamos La Zona Roja, y Axel Mastronardi, que es un baterista que también toca el bandoneón, que hoy en día es uno de los socios de allá de la Catedral en Buenos Aires, del Centro Cultural, la Catedral de Tango. Multifacético baterista y... Sí, es de Axel Mastronardi, es de Cosquín. Y es un gran amigo y esas son una de mis primeras experiencias, digamos, musicales, antes de Armando Flores. Y entonces cuando me vine, vi la gente bailando chacarera en el piso de tierra, vi otra cosa, me había cansado de ser extranjero, ya me había sacado esa ansiedad de no haber salido nunca del país, pude tener la experiencia y todo, entonces me vine y cuando vengo, Querusa y Eve estaban a full con sus producciones, Eve se iba a trabajar con Manu Chao o con Amparanoia, Querusa estaba laburando a full con los Caligaris, entonces en un momento me dicen, che, pero... Y yo venía, entonces cuando vi eso, un diciembre en el encuentro de San Antonio, yo me quiero volver. Y empecé en México a vender todas mis cosas para volverme. Y me vine en marzo, abril. Entonces, y yo cuando vine en diciembre, grabé todas las bases de un disco que yo había estado preparando allá en México, que se llama El Cemento de Dios, que fue un disco editado en el año 12, creo. 2012. Sí. En el 2012. Sí, yo soy así de obsesivo, sí. Más que un policía, un apuntador. Soy vigilante, loco. Muy estudioso, muy estudioso. Está bien. Nada, todo lo contrario a ser vigilante. Me reperseguí. Y como es. Entonces, igual todo esto es público. Claro, todo esto son entrevistas que yo te estuve estudiando. Y cuando vengo, bueno, entonces ya había grabado el disco y ya me quería venir. Cuando vengo digo, bueno, yo quería presentar ese disco. Y para presentar ese disco necesitaba yo plata para hacer la gráfica, para todo, porque siempre estuve atrás de todo. Sí. O sea, de organizar los ensayos, de mantener la comunidad musical, de ver dónde vamos a grabar. Si no teníamos plata para grabar, bueno, consigamos las cosas, lo grabemos nosotros. Nunca nos quedamos atrás, digamos, con eso. Claro. No será el gran estudio, pero por suerte la tecnología nos fue dando la posibilidad también de que hoy en día no hace falta ir a un estudio. Lamentablemente lo siento por los estudios, muchos estudios tuvieron que cerrar y quedarse sin trabajo porque claro. Entiendo para qué sirven y cómo te puede mejorar, digamos, la calidad del sonido de algo, de la calidad de un producto musical.
pero la tecnología fue avanzando y hoy en día todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo tiene un buen micrófono, entonces si tenés más o menos una metodología para laburar y entendés que cómo se maneja una grabación, digamos los recaudos que tenés que tomar para que eso salga prolijo y bien, una vez que sabes hacer eso, lo podés hacer vos. Y después, claro, si querés mejorarlo y llevarlo a otra instancia, lo podés llevar a un estudio. Y esa es una cosa parecida de Armando Flores, un puente de Armando Flores y el encuentro de Redondo, que es el carácter autogestivo, ¿no? Que es como muy transversal, muy identitario. Como que hay una cosa ahí clave para entender la, claro, experiencia, el recorrido. Entonces todo eso también siempre ha sido... Y cuando por decirte, se va desmembrando todo esto también y se va reinventando en su historia, digamos. Los músicos originales éramos el tecladista y yo, y el guitarrista al principio de lo que era Armando Flores, el guitarrista que yo venía de la zona roja, el tecladista biólogo que era el abuelo. Con ellos empezamos básicamente, y un baterista de San Vicente que me acuerdo que el loco tenía 20 años y ya tenía como 3, 4 hijos. Entonces estábamos ensayando y salía su compañera salía de abajo porque ensayábamos en una terraza y decía, Germán, ¿viste? Y el loco, yo, espérenme, ¿viste? Hasta que no aguanto más y dejó la banda y entró Martín Brum, que es un musicazo, ¿viste? Y Martín Brum ha tocado con Calamaro, vivió en Europa un montón de tiempo, es un grande, digamos, y él era un pibe más chico que nosotros en ese tiempo. Bueno, algo así les pasó también con Gaby Pedernera, ¿no? De Eruca Sativa. Estudió todo. Estudié todo. Yo, boludo, a mí me importa esto. Entonces yo me compré. Gaby Pedernera, la hablando historia de ser prolijos. Claro, y Gaby Pedernera fue fue más o menos así. Yo tocaba mucho de noche, en las 9:90 y todo, y sí tenía una vida así marginal de la noche de Córdoba. Vivía de noche prácticamente. Yo ahí conocí a vos, eras Armando Flores, todo vivir ahí. Y un día me llaman, ¿viste? De Collegium. Me llaman a la noche, del día llama a la noche, ¿viste? Y me dicen y que estaban dando como unas charlas y había estado León Gieco, Spinetta, que todavía estaba vivo Spinetta. Y habían estado dando unas charlas, que era como un ciclo que hacían, digamos, en Collegium. Y la profe de literatura de tercer año de Collegium le había propuesto letras de rock nacional y muchos pibes habían llevado letras mías. Y yo pensé que en el día, a mí no, yo de día era como me daba vergüenza, ¿sabes? De día. Yo trataba de esconderme antes que se hiciera de día, como un vampiro. Claro, y después resulta que me llaman ahí, yo me emocioné mucho porque dije, uy, se dan cuenta que lo que estoy haciendo, ¿viste? Y después cuando fui a colegio ese día, a una escuela, a hablar de cómo yo hacía mis canciones, ese era el tema, cómo escribía las letras y cómo hacía la performance, digamos. Me dice, estaba empezando la clase y me viene una profesora o una celadora y dice, los chicos de cuarto año saben que estás acá y quieren saber si pueden participar también. Entonces fuimos a un aula más grande y tenía no sé cuántos pibes, eran como 70 pibes sentados así delante mío, y en un momento me dicen, y bueno, y yo estoy muy agradecido de que me hayan invitado acá, y me quebré y me largué a llorar, ¿viste? Porque no pensé que mis tiros al aire, de la que tiré, yo a la noche tiraba tiros, por decirte, ¿no? Era un loco la noche. Y que de día que me llamaran y me llamaran a explicar cómo tiraba los tiros de noche. Entonces, para mí me emocionó, ¿viste? Y había unos pibes de secundaria, y entre esos pibes estaba Gaby Pedernera, que en ese momento tenía él 15 años, ponele, creo. Y después viene la fiesta de fin de año de Collegium. Hicimos una jam ahí con los pibes. Ese día también habían traído unos instrumentos y toqué con la escuela de música, y yo que no venía de escuela. Qué lindo. Y claro, fue muy emocionante, lloré y todos me abrazaron y fue muy especial eso. Entonces, después que pasa eso, a fin de año hacen el colegio un festival de fin de año y nos invitan a tocar a la fiesta, ¿no? Entonces, y había uno de esos pibes que era el Gaby Pedernera, que me dice el guitarrista, hay un pibe ahí que quiere tocar el tema Cucumelo, dice que...
Y bueno, dale, que suba, le digo yo, ¿viste? Hablamos con el baterista. Parece sí, que no es hay un poco drama. bueno el chabón el chaboncito este. Claro, y él ya era un monstruo, ya tocaba la viola, el bajo, la batería, todo. O sea, Gaby Pedernera no es solamente un baterista, es un productor musical muy importante, digamos. Yo creo que es uno de los más importantes en este momento y uno excelente músico baterista también, pero toca el bajo, la guitarra, toca todo. Y él se subió a tocar la batería ahí. se subió a tocar. Entonces, después fui a ver Living Color, pasó un fin de semana, qué sé yo, fui a ver Living Color y yo venía renegando con el baterista que teníamos en ese tiempo. Y no me gustaba porque el loco tocaba, era muy tranquilo y nosotros estábamos subidos al rock, ¿viste? Y todo tenía que sonar y era la época de los Power Trio. Claro. ¿Viste? No sé, estaban los Red Hot Chili Peppers, Living Color, Steve Ray Vaughan, ¿viste? Todo eran... ¿Viste? Todo tenía que sonar fuerte. Y Fuerte, claro. Trío y rock, ¿viste? Y como que... No, es más, habíamos dejado de tener tecladista porque teníamos la sensación de que el teclado ablandaba las Era cosas. medio pop, Era hablando la muy milanesa. Claro. Sí. Entonces estábamos en ese concepto. Y entonces y yo, ¿viste? Y sí teníamos percusionista, que era Horacio Roldán en ese tiempo. Que él venía de tocar cuarteto, ¿viste? Venía de qué sé yo, pero entró con nosotros y había sido alumno de Bam Bam y había sido alumno de mi hermano mayor. Claro. Entonces, estábamos así más estábamos como sosteniendo un hip hop también, un poco de rap, ¿viste? Estábamos en esa movida. Y de hecho me siento como uno de los primeros raperos de Córdoba, digamos. Siento que había pibes que eran más específicos del rap, pero yo estaba en la fusión. Claro. Y en eso voy a ver Living Color un domingo acá al Polideportivo General Paz y lo veía, y claro, nosotros en los ensayos vivíamos hablando de Living Color, ¿viste? Claro. Era como eso, todos queríamos tocar así, era una fusión de rock pesado con jazz, o no sé, una cosa así muy poderosa, y nosotros éramos muy competitivos a nivel de, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De estudiar, de sacar las escalas, hay que estudiar 8 horas, decíamos, ¿no? Ensayábamos mucho. Muy manija. Muy manija, claro, y hoy en día siguen siendo así los pibes que están cuando tenés 20 años pensás de una forma, ¿viste? Y cuando veo al baterista de Living Color, yo estaba así apoyado en el escenario, ¿viste? Y en mi grupo con el baterista, que él era profe de jazz, ¿viste? Y todo, y tocaba, ¿viste? Y para mí todos los temas eran como una samba, ¿viste? Fue como samba folclórica y esto tenía que ser rock. Claro. Yo me acuerdo que mamá mirando me había dicho, hay 3 tipos de pulso, decía el tipo, ¿no? Hay músicos que tocan así, como para atrás, otros que tocan al medio, que son generalmente los que estudian. Claro. Bueno, eso se nota en los bateristas. El baterista que estudia toca así, tac, 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 y cuando necesita emocionarte, cuando se emociona, puede dar una sensación de avance sin correrse el tiempo, por decirte, ¿no? Bueno. El que no estudia, toca y se emociona y se empieza a apurar. Entonces un tema que empezó en 72 termina en 84, porque el tipo se tomó una birra y empezó a pegarle a todos los platos, ¿viste? Entonces pasaba eso también. Pero este loco tocaba, era profe y todo, pero estaba como en el jazz, ¿viste? Como una eterna samba, yo lo veía, ¿viste? Y esto era rock, y yo decía, y yo cantaba y tocaba el bajo, y para mí un baterista que tocaba para atrás, ¿viste? Era como arrastrar una bolsa de papa para mí, ¿viste? Claro. Entonces, y yo decía, no, esto sí falta, no es como... Y siempre se equivocaba en la misma parte y el loco para disimular hacía como un solo de jazz, así, el tema hacía así para abajo, ¿viste? Y yo decía, Claro. y con el percusionista nos mirábamos como diciendo... Esto no va. ¿Viste? Y así eso, igual el baterista ese, no voy a decir el nombre porque no lo quiero quemar. No, y como es, y el loco encima colaboraba con la banda, vendía entradas, pegábamos afiches, hacíamos todo lo que una banda tenía que hacer, digamos. Entonces no era así nomás de decirle, che, loco. Ni da. Pero fue la primera vez que me sinceré con un músico de decirle, che, mira, me parece que no sos el baterista para este grupo. Y de decirlo, ¿viste? Los músicos también son muy tímidos para decir, che, no me gusta lo que haces, ¿y vos quién sos? ¿Viste? O sea, trabajás con el ego del otro, tenés miedo de ofender y a veces no son muy sinceros. Un guitarrista medio boludo, por decirlo de alguna manera honesta, puede estar tocando 2 meses en la banda y ya no le gusta, o está tocando con otra banda y te odia, pero él por no dejar la banda porque la banda le va bien, no Ya, sé, hay te un leí, Está no, ahí. sin querer asustarte, ya está, no te asustes, solo me gusta lo que haces y te leía, tiraste una frase que era muy buena, que es que te costaba más terminar una relación musical que una relación de pareja. Claro. Que dijiste, era más difícil hablarle a este baterista Sí, que a tal una cual. pareja.
Hasta que al final, viste, veo el Juntaste de Living fuerte. Color y veía el negro así, neoyorquino, no sé, creo que eran de New York. Y lo veía que el bombo pegaba un negro así de 2 metros, que le pegaba a la batería, y veía que el parche del bombo de la batería hacía tuk, 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 tuk para adelante, y yo estaba así viste, mirando, claro, y yo decía, viste, Necesito esto. tengo una Toyota con un motor de rastrojero, decía Claro. yo, viste. Y bueno, entonces fui, y el lunes íbamos a ensayar, al otro día, y los músicos me dicen, che, vamos a ensayar hoy. Y digo, sí, pero no venga. Le digo, yo voy a hablar con Tiki Tiki, le decíamos nosotros al baterista Tiki Tiki. Y digo, voy a hablar con él y le voy a decir que no quiero tocar más con él. Claro. Sincerarse, porque Sí, claro. ya veníamos ya con... Entonces vino el loco con los platos bajo el brazo y para decírselo, viste, y todo, hablar de frente. Así que me miró así, me odió después, calculo un par de años, porque después no lo vi más. Y después, y yo no había pensado en un reemplazo, no fue una cosa así, Claro. este loco, Calculada, claro. calculada, ni fríamente calculada. Fue, digamos, sincero. ¿Y a quién vamos a poner? Y entramos, ¿te acordás el pibe ese que subió allá en Ese había colegio? dejado su semillita ya. Y entró Gaby Pedernera, creo que él tenía 16 años Claro, zarpado. cuando entró con Pibito. nosotros. Sí, re pibito, me acuerdo que inclusive nosotros nos íbamos a tocar a Salta, Jujuy, porque ya viajábamos por el país. Y venían los padres así, onda, Tienen que- a traerlo a la terminal, y me decía el padre y la madre, venían los dos, los re cuidaban a Gaby, los re apoyaban en todo. Qué bueno. Re buenos padres. Venía y me decía, y que los padres eran un poco más grandes que yo, por decir. Claro. Y me decían, cuídamelo al Gaby, me decían los padres. Y bueno, y así, después él se hizo una bestia, digamos, de la música. Empezaron con Gaby, habían empezado con Eruca Sativa, dejó el grupo con nosotros. Después empezó a tocar con mi hermano en un grupo que se llamaba Tórax, que también hacían jazz rock. Mira. Y de ahí viene toda esa fusión que empezaron a tener con mi hermano, porque la primera versión del tema de Amor Ausente fue de Claudio Pacheco con otro compositor, Claudio Pacheco de los Pachecos de ahí de Anfunes. Y Claudio Pacheco creo que estaba tocando con el Chaqueño Palavecino, y él estaba en otra, entonces estaba en otra cosa, y tenía ese tema que era una vidala. Y le dice a mi hermano, toma, Titi, qué sé yo. Y mi hermano, que estaba en el jazz rock, mezclado con folclore, estaba haciendo Bicho Día y la eléctrica folclórica, varias cosas así que era como si fuera el fenómeno de música popular argentina, más o menos una cosa así importante, digamos, de transformación musical. Y entonces mi hermano hizo ese tema, le dio la forma que tiene el tema Amor Ausente, hasta el día de hoy sigue siendo esa forma. Mi hermano fue como que lo formalizó. Y cuando grabé el disco con Tórax, en Tórax tocaba Gaby Pedernera y Brenda Martín. Tocaban ellos, era el trío. Y Andrés Arias, en teclados. Entonces, y Lula Berto, y ellos ya tenían Eruca Sativa, pero era una banda de garage todavía. Y le invitaron a Lula a grabar la primera versión. La primera versión de Amor Ausente, que está grabada bien, digamos, se grabó con Tórax. Mirá. Con Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera y Andrés Arias. Esa es la primera versión, y el tema, digamos, de Claudio Pacheco y otro compositor más. Pero esa es la historia verdadera del tema. Entonces mi hermano también se volvió como un padrino de Eruca Sativa en un cierto punto, por eso después lo invitaban a Buenos Aires. A mí también me invitaron varias veces, cuando ellos se van a Buenos Aires. Se decidieron irse por esta atmósfera que te digo de Córdoba también, ¿no? Que tiene sus límites y sus cosas, y a veces tenés que dar un paso para salir y romper con esa idiosincrasia y poder ver una proyección más amplia de tu proyecto musical. Che, yo con eso te quiero preguntar algo porque mientras iba leyendo y más cosas y veía muchas definiciones de Armando Flores, y también pienso todo esto que estás diciendo, que me hace pensar mucho sobre la complejidad de la escena en Córdoba. También te escucho y todas tus referencias que van del rock, pero también que van de un rock en términos amplios y del folclore y demás. ¿Cómo se podría definir Armando Flores? Porque he visto que en un lado más hay una identidad tipo banda de culto, en otra una banda de fusión con base en rock, algo de latino. Bueno, ¿cómo vos Es como cuando pensás y querés que se identifique Armando es Flores? como cuando lees, viste, la plataforma donde vas a subir los temas y te dice, ¿y qué género Claro. haces? ¿Viste? Y vos decís, No encajo mucho. Y puedo elegir 4, ¿viste? Claro. Puedo elegir 5, ¿viste? Y música étnica también puedo poner. No, Claro. no te da solamente 2 o 3, como mucho, o uno solo. Es que tienen esa riqueza, Y ¿no? yo digo que yo ahora hace poco empecé mi proyecto solista. Sí. ¿Viste? Hace 2 años yo siempre toqué el bajo y siempre coordiné banda
digamos, a partir del bajo, siempre a partir de un concepto grupal. En unos tiempos componía grupalmente y otros tiempos, digamos, me daba cuenta que por ahí, por ansioso, la noche me quedé tocando y descubrí algo que está buenísimo y al otro día tenía ensayo y lo llevaba al ensayo y por ansioso, sin haberlo procesado bien, por apurado, dije, mira, anoche estuve haciendo esto y no lo expliqué bien, y entonces lo di y lo entregué a que lo compongamos grupalmente, y capaz que el tecladista ese día estaba sin ganas, ¿viste? Y todo, y me devuelve algo que yo tampoco supe explicar bien, y dije, la idea no estaba tan buena y queda. Igual vuelve a florecer por algún lado de nuevo. Pero bueno, volviendo a la pregunta del género, Sí. Todo eso, digamos, fue haciendo que el género, digamos, vaya variando, ¿no? Yo igual siento, ahora con este proyecto solista, empecé a tomar clases de guitarra, porque necesitaba desconstruirme. Yo, no tanto porque llevar un grupo al escenario está siendo muy caro hoy en día, Claro. y no está conviniendo, digamos, a nivel, hoy en día tenés que pagarle por lo menos 100.000 pesos a cada músico para sacarlo de su casa y llevarlo al escenario, contando en cuenta los gastos que tiene, Sí, llevar los y instrumentos, todo lo que un todo. sindicato de músicos puede explicar con respecto al trabajo del obrero musical, por decirte, ¿no? Que hay que respetarlo. Y también, si no estás participando de eso, tenerlo en claro, digamos, para ponerte un precio y saber cómo venderte y manejar la dignidad de tu proyecto cultural. Pero empecé a tomar clases con Horacio Burgos, viste, que es un capo de la guitarra, profe, es un monstruo, viste. Pero esos tipos ya no están así en enseñarte escalas y esas cosas, porque ya lo hicieron un montón de años y son maestros de música, viste. Claro. Impresionante. Entonces me dice, el loco, fui a unas clases grupales y me dice, me dice, iban bailarines, íbamos de todo, yo soy el instrumento, esa era la clase, no era que toco. Claro. ¿Viste? Y después yo le comenté que yo quería empezar mi proyecto solista que quería, digamos, tocar la guitarra. Mis hermanos siempre me han dicho, ¿por qué no estudias guitarra? Bueno, y siempre me pareció un camino larguísimo. Y como tuve hermanos guitarristas que estudiaron, uno de mis hermanos mayores estudió en Berkeley, Julio Rivarola, uno de mis hermanos más grandes. Entonces siempre la guitarra fue como algo ya más sagrado. Claro. El bajo y mi informalidad rockera, todo bien, y podía componer y tener destreza, porque yo escribía, entonces con una base de bajo y una letra ya tengo un tema. Claro. Claro. Pero la guitarra y la cuestión de música más culta, ya me parecía la vara muy alta y me parecía algo que había que dedicarse. Porque veía que mis hermanos estaban horas y horas con un metrónomo dentro de una pieza, con una partitura, tocando y tocando, y yo dije, yo no soy ese bicho. Pero después de grande, ya esto hace 2 años que estoy estudiando guitarra, para formar un cantautor, para reinventarme, no por una cuestión económica, ¿no? Entonces me dice Horacio Burgos, bueno, dice, te voy a dar unas clases, me dice. Yo ya no doy clases casi así individuales, pero me iba a dar. Bueno. Y bueno, yo estaba en Viale Macé y me iba en moto hasta Huerta Grande. Hacía un friazón a veces y igual me iba así en la moto, llegaba ya a las 10 de la mañana, a veces él no estaba, entraba así, había unos saumerios, una música así meditativa, y él no estaba, y digo, ¿dónde está mi profe? ¿Viste? Toda una cuestión así, parecía Kung Fu, ¿no? Sí, sí, re. Y bueno, y un día después de una clase grupal me dice, está bien, te voy a dar la clase. Y me dice, bueno, a ver, tocate un tema, me dice. ¿No? Y yo saco lo mejor que había sacado con la guitarra, porque yo ya le venía dando, Claro. ¿viste? Y me sentía grande ya para empezar a estudiar la guitarra y todo. Y ya tengo 56, ¿viste? Yo no tengo que tener 20. La motricidad, todo, más los daños colaterales y secundarios de una vida rockera. Entonces, cuando toco lo que mejor que me salía, que era mi tema, mi canción Volverá, ¿no? Y me dice él, ¿sí? Me dice, música urbana, me dice él. Ahí va. Vos decís, o sea, así como me dijo, vos sos el instrumento, vos no hace falta, o sea, que seas lo que quieras ser el mejor que Paco de Lucía, no es eso, vos ya sos, me dijo. Claro. Vos ya sos algo. No pasa por el virtuosismo, ni por la cantidad de notas que tocas, ni siquiera de lo que querés ser. Vos ya sos. Me dice, y eso es música urbana, me dijo él. Entonces, yo dije, Perfecto. música. Agenda. El género, ¿viste? Claro, Yo dije,
Y yo vivo en Viale Macé, así que lo mío es música interurbana. Claro. Ahí vengo a Córdoba. Me encanta música interurbana. Claro, y también participo con folclore, con y ahí para llegar a Viale Macé tengo que pasar por Calera, entonces... Claro, ahí tenés. y ahí ya es campo, ya soy serrano. Bueno, y eso. ¿Vos sos nacido y criado cordobés? Sí, yo soy de Córdoba. Soy cordobés porque arrastro los vocales. Sí, se nota. ¿De qué barrio? Y tengo varios barrios. Originalmente, digamos, mi infancia, mis viejos son más de San Vicente, Barrio Sarmiento, de aquella zona. Y mi papá era de Despeñaderos, y mis hermanos sí, como que tienen una infancia en San Vicente. Y después mi viejo trabajaba en el campus de la Universidad Católica. Y en esa casa que estaba antes adelante, donde está el tanque cuadrado, ahí viví parte de mi infancia y después mi viejo compró una casa en Barrio Santa Isabel cuando yo tenía, no sé, 5 o 6 años. Entonces, como que vivíamos en Santa Isabel, segunda sección. Después ya vinimos acá a Nueva Córdoba por cuestiones de laburo de mi viejo. Yo fui a la escuela Olmos, donde hoy el patio Olmos. Por eso te quería preguntar, o sea, te quería preguntar el barrio, porque como dijiste el día Anfune, tus hermanos, quería preguntarte. Claro, ya el de Anfune ya iba porque nos vinimos a vivir a Nueva Córdoba y era lo que quedaba cerca. Okay. También estudié en una escuela de agronomía, un colegio interno, en primer y segundo año de la secundaria. Estudié en la primaria, parte de la primaria en el Cotolengo de Norioni de Barrio Santa Isabel. Y después ya entré a quinto grado de la primaria, lo hice en el Colegio San José, acá en Duarte Quiros, Independencia. Conozco toda la ciudad porque también trabajé de mensajero. Muy cordobés. Trabajé de las entrañas. Claro, trabajé como 4 años. Cuando nace mi primera hija, la Juli, cuando su mamá quedó embarazada y toda la movida, ¿no? Yo estaba tocando a full también, pero había que laburar otra cosa. Entonces empecé a trabajar en mensajería. Y en esa época no había Google. No, claro. Entonces andábamos con un nomenclador cartográfico y un handy en una moto todo el día en la calle. Y entonces me conozco toda la ciudad. Todos los recovecos. Sí. Y me encanta, adoro la ciudad. Che, yo te vuelvo a traer algo de Armando Flores que a mí, en lo personal, me interesa. Porque yo siempre digo que hay como la música que más me gusta es la que tiene como además el palo del rock y demás, la que tiene 2 elementos fundamentales, que es que te hace bailar y que tiene crítica social, política y demás. Y Armando Flores tiene mucho de eso, ¿no? Me parece, por lo menos, mi impresión. Y hay cuando vas al Instagram ahora actual de Armando Flores, dice: desconectate mi amor, no ves que estoy al lado tuyo. ¿Cómo puedo pensar eso? ¿Cómo pensás vos eso? ¿De qué viene esa frase en términos también de recuperar estas cosas que yo veo mucho en Armando Flores? Ese es el tema más nuevo que todavía ni grabamos. Lo grabamos en vivo nomás el otro día, pero no salió muy bien, porque era muy nuevo el tema. Claro. Pero ese desconéctate viene de lo que está pasando ahora, ¿no? Siempre fue el tema de la televisión o de la pantalla, fue un tema, digamos, en muchas canciones de otros compositores también, donde se habla de que la televisión nos está robando la atención y nos está haciendo un manejo ideológico. Por decirte, bueno, y esto ahora con la tecnología y las redes sociales y todo, si bien, o inclusive hoy creo que ya estamos en el tema de la inteligencia artificial, y todos estos desafíos para el ser humano, digamos, y llevarlos adelante y convivir con todo esto y vivir con estas cosas ya incorporadas, que capaz que las redes sociales empezaron como una forma de, qué sé yo, de un club de amigos por Facebook, por decirte, y empezó YouTube como una forma de poder mostrar tus cosas, ya sea en el caso mío de la música. Claro. La plataforma de YouTube a mí me sirvió, como era algo gratuito, me permitió ordenar mis discos, me permitió ir subiendo gratis, y ver que cuando yo estaba viviendo en México, me acuerdo cuando salió Facebook, y decía, bueno, tengo una red social por lo menos o para relacionarme con alguien, o para conseguir novia, o para mostrar algo que estoy haciendo. Y entonces cuando me hice mi canal de YouTube, dije, subí los temas, ¿no? Entonces cuando subo el tema y después lo publico en Facebook, por primera vez, vi que tenía unos me gusta y dije, esto es otra cosa. Y después cuando opinaste de política o dijiste algo desubicadamente por tu ignorancia o por bruto, y salieron un montón a decirte, ¿viste? Dijiste, no, ya acá mi vida personal no la tengo que comprometer. Claro. O dijiste, bueno, por ejemplo, yo no muestro comida en las redes sociales. No, porque me imagino que hay gente que no tiene para comer. Entonces yo digo, mira lo que no estamos comiendo. Mira, el plata, eso, el asa, lo que estamos comiendo. No me gusta eso, me parece una brutalidad. Pero es una cuestión personal, ¿no? O que decís, tengo una relación con alguien, ay, acá estoy
estoy con mi novia, con lo que... Y miren todo y después se dan vuelta, te dejan. Claro. Un compromiso re tóxico, quedaste Sí. solo y todo el mundo sabe que te quedaste solo. Claro, sí. Entonces, y te pones, ay, todo el mundo Claro. sabe que estoy solo y el orgullo y todo. Entonces, todas esas cosas me parecían así muy delicado como para poner tu vida personal en algo. Pero sí, noto que todo eso ha avanzado, que realmente por a veces veo también y me parecía ridículo y me daba vergüenza también hacer todo ese laburo de red social, porque había gente que vos le decía, che, ¿y vos tenés Facebook? Y el otro te decía, no, yo a mí es una pelotuda, yo laburo, te decía el otro, ¿viste? Ah, bien, vos laburás. Después de la pandemia todos tienen Facebook, Todos tienen... tienen Instagram, todos tienen todo. Claro, ¿viste? Entonces fue una cosa que primero empezabas con la comunicación. Cuando sale el smartphone, entonces cuando sale el smartphone ya tenías que meter tu Google, tu cuenta y ya todo funciona en relación a eso. Entonces vos entraste para ver un mensaje y terminaste viendo la foto del año pasado Sí. que te mandó Facebook. Entonces te desconcentra, te saca la atención y te ocupa mucho lugar. Y más, si querías difundir un evento o algo estaba bueno, porque yo vengo de una generación que pegábamos afiches y repartíamos volantes. O sea, nuestra forma de empezar con Armando Flores fue acá en Barrio Güemes. Las primeras fiestas que hicimos fue ahí en el pasaje de Scuti. Mirá. Y en una casa que todavía está ahí a media cuadra del Teatro La Luna, a la vuelta de ahí también lo de Paco Jiménez. Sí. Y ahí en el pasaje de Scuti, ahí empezamos con las primeras fiestas. Y bueno, y nosotros repartíamos volantes, pegábamos afiches, y así empezamos con la fiesta. Después tocábamos en un bar, o a veces pegábamos un festival, íbamos al Teatro Griego, o logramos entrar a un Cosquín Rock, o cosas así. Digamos, o venía una banda de afuera y logramos tocar con ellos. Vino Manu Chao y logramos tocar con él. Y todas cosas así que íbamos logrando como grupo. Pero venía de la cultura del volante y del afiche. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo veo que todo esto que podía ser perjudicial hacer una opinión en una red social donde cualquier bruto podía salirte al cruce y decirte, no, pero botón, ¿viste? Y qué sé yo dije, ¿qué me voy a exponer de esa forma ante esta barbarie? Claro. ¿Viste? Claro. Porque es injusto también, en muchos sentidos, digamos, de la forma de expresarse de la gente, en la ansiedad que tienen, en la voluntad que creen que tienen, que pueden decirte cualquier cosa, o que pueden opinar de cualquier cosa, cualquier persona. Yo dije, esto es una brutalidad. Pero como yo tenía mentalidad de volantero, dije, yo reparto información. Entonces me armé como 4 o 5 perfiles. Volanteaste De Facebook, empezaste a volantear Digitalmente. virtualmente. Claro, entonces dije, a mí no me importa. Y vino una sobrina que tengo en México, que ella había estudiado en Estados Unidos y todo, una hija de uno de mis hermanos más grandes. Y una vez vino a Córdoba, ¿no? Y yo le decía, mirá, le digo yo, mostrándole, que siempre fui como el community manager también de la banda. Entonces tenía yo un perfil que se llamaba Armando Florever, otro Armando Flores Rock Confusión, otro Armando Flores y otro Ají Rivarola, ponen, ¿no? Sí. Y todos usaban la misma difusión, todo hacía como un empapelado. Claro. Ponía la misma foto de perfil en todo, ponía todo así, hacía álbumes de fotos, todos relacionados, todos etiquetados con lo mismo, entonces hacía como una especie de mini spam que me lo generaba yo mismo de manera artesanal, digamos. Claro. Era como sin poner plata, porque siempre el sistema te ofrecía... Sin pagar por eso. Claro, ¿viste? Entonces, hasta que después también empecé a pagar para invertir en la fecha. Claro, pero eso era como para ir a pagar a la radio que te difundan el coso. El concepto era lo mismo. A pagar la impresión de afiches. Entonces, hasta ahí me parecía funcional, digamos, al trabajo y permitió mostrar a la banda mucho tiempo, acercándola a la gente y realmente de los que éramos. Claro. Entonces, yo enganché justo una época donde me permitió capitalizarme, digamos, a nivel difusión. Ante los eventos de Facebook, me acuerdo que eran muy populares en un momento, claro. Te permitía invitar 7.000 invitados. Claro. Entonces yo hacía cosas, íbamos a tocar a Tucumán, a Jujuy, y allá no nos conocían mucho. Claro. Pero allá había una banda en Tucumán, había otra banda en Jujuy. Entonces lo que hacíamos, bueno, hagamos un evento, yo voy a tocar allá, y ustedes venían a Córdoba, hacíamos intercambio con otras bandas. Cuando nosotros vamos a Tucumán, ustedes armen el evento, me ponen de administrador a mí también. Sí. TeNtonces, entre los dos, y ustedes invitan porque ustedes conocen a la gente de allá, y nosotros invitamos a lo que podemos de acá, qué sé yo. Entonces se hacían, eran eventos que tenían 7.000, 10.000, 14.000 claro. invitados. Sí. Y después iban 200, ¿viste? Sí. Pero ahora es peor, ahora van 5, claro. Porque la gente cree que pone me gusta y ya fue. Claro. Entonces, después que terminaba el evento, así estas spam, así, yo los guardaba, ¿viste?
Los guardaba, ¿por qué? Porque ya pasó la fecha. Entonces si estábamos en Tucumán, después de la fecha y todo, me volvía al hostel yo. Y agarraba, eliminaba a los otros administradores y me quedaba con el evento y lo guardaba. ¿Viste? Algunos me pataleaban, ¿cómo va a hacer eso? Y si ya pasó, ¿viste? Bueno, y así. Después, entonces, la próxima vez que volvíamos a Tucumán, y ya tocábamos con otra banda, o con otra banda acá en Córdoba, como fuera, entonces ya llegaba a hacer cosas como ponerle... Tenía 4 eventos cautivos, le decía yo. Que eran eventos que habían pasado y yo les cambiaba la fecha para que no se venzan. ¿Viste? Entonces los tenía ahí guardados. Y cada uno tenía 10.000 invitados. Y cada uno tenía 4.000 que iban a ir. Así tenía como guardado ese banquito. Entonces hacía un evento nuevo para medir la estadística. Todo en un plan de volantero digital que me había transformado, ¿viste? Sí. Rebuscársela y volver a interpretar. Entonces después llegaba el día del evento con ese evento nuevo, yo iba piloteando cómo venía la cosa, cuánta gente podía ir, qué sé yo, y después 2 días antes sacaba los eventos cautivos. Claro. Y a todos le ponía la misma foto, el mismo flyer, y hasta el que no iba a ir, entonces por ahí me pataleaba la banda con la que habíamos compartido la fecha, que yo después los había expulsado de administrador porque no iban a estar en esa fecha que yo estaba haciendo ahora. Pero me había quedado con el evento. ¿Y vos para qué lo quieres si vos no lo vas a usar? Yo sí, porque yo había tenido esa idea. Así que bueno, todas esas pirateadas, digamos, cuando mi sobrina viene de México, ella de otra sociedad donde las redes sociales y las leyes de las redes sociales, no se puede hacer esto, no puedes tener perfiles copiados, no puedes tener... Yo dije, acá estamos en Argentina y acá sobrevivimos como podemos y yo necesito hacer una afiche, me sale re caro, así que ya no se usa más, ni siquiera lo puedes pegar en la calle porque te ponen una multa. Así que bueno, yo hago como puedo. Claro. Entonces hacía todas estas viralizaciones caseras, digamos, ¿no? Y me dice, pero está mal eso, tío, me dice mi sobrina. No se hace eso en una red social. Y dije, vos estás en pedo, le digo yo, acá se hace lo que sea, con tal de que la banda vaya a ver a la gente. Claro. Aparte de las cosas que pasan en las redes sociales, vos estás haciendo algo lindo que es socializando. Claro, entonces después eso sí te genera un desgaste también, ¿no? Pero todo eso, digamos, el desconéctate de la canción que vos me decías, tiene que ver con eso, te va ganando y te llega un momento que te empieza a saturar, ¿viste? Claro. Pero más allá de esta anécdota que te cuento, que tiene que ver con la volantería digital, le digo yo, o de la forma de difundir un grupo, que hoy día se hace cualquier cosa por difundir. Entonces te sentís, che, ¿me puedes grabar un videíto para promocionar la fecha? Hola, sí, acá estoy, soy aquí Armando Flores, los invito para este sábado, y vos capaz que ese día la estás pasando como el orto, y estás poniendo, jaja, este día, ¿viste? Es medio un embole, digamos. Y a veces veo también, me resultaba contradictorio decir cómo yo, que promuevo, digamos, ser antisistema o ciertas cosas poéticas que podés decir, no soy hijo de este sistema, pienso que es el arma del enemigo, porque realmente creo que es el arma del enemigo. Es como ver un partido de izquierda difundiéndose a través de la herramienta de la derecha. ¿Entendés? Tratando de ser, cuando el algoritmo te va a hacer ver lo que vos querés ver y vos vas a creer que los buenos van ganando, que somos más y que vamos ganando, y no es así. Porque el de derecha cree también lo mismo porque le recibe su información en base a su algoritmo. Entonces, esa separación nos fue separando a todos. Creo que sí. No, creo que en eso no hay mucha receta, me parece que está bueno problematizarlo. Desde lo que haces vos con la comida, con parte de tu vida privada, y decir, bueno, ¿cómo negociás con eso que hay? Intentando no caer preso de... No, y además estar pillo, como seguir pensándolo, porque a su vez estamos, o sea, el mundo en el que estamos, digamos, hay algo de eso, como vos le decías a tu sobrina, como bueno, tampoco es que... Claro, lo que pasa es que las nuevas generaciones, yo ponerle porque soy de otra generación y capaz que puedo discernir todavía y sentir que eso no es parte de mí. Sí. Aunque lo esté ejecutando, digamos, y que agarre, me tengo que ir, ¿viste? Sí. Y que termine ligado, porque hoy estamos muy wifasados, por decirte, por la vida. Muy enganchados todos. Todos estamos, digamos, poseídos por eso, y la forma de mostrar un proyecto en parte tiene su parte buena, pero el costo psicológico de dependencia, de perder el celular y creer que no sabe para dónde correr. Hay gente que antes, cuando yo era más pibe, digamos, decía, tenés que ir hasta barrio Alta Córdoba y tenés que caminar, cruzar la vía y tenés que hacer 4 cuadras y doblar 2 a la derecha. Y ahí a mitad de cuadra, al lado de un árbol, hay una panadería, ahí al lado vivo yo, te decía. Bueno, dale, ¿a qué hora? A las 6. Bueno, y tenías que ir hasta allá. Sí. No suspendías antes,
ni nada. Y llegabas, te tomabas un bondi y te bajabas y caminabas eso. Hoy en día hay gente que sube un auto y si no tiene GPS no sabe a dónde es. Sí. Bueno, eso sí, la tecnología claramente es un dato fundamental para la realidad actual. Hay un debate, te comparto, que tenemos en Buenos Tiempos en el programa, que es si volvieron los 90 o no. Un poco por el neoliberalismo gobernante y un poco porque también, no sé, vuelven bandas de rock, tipo Los Piojos, que era la banda de mi infancia, volvió. Hay como toda una cosa de recuperar cosas, así como vuelve el neoliberalismo con cierta forma, bueno, vuelven algunas trincheras, algunos grupos de rock, o hay temas, no sé, El amor después, el amor de Fito Páez, como que se recrean como los 30 años de un disco. Bueno, está viendo como una onda ahí, entonces discutíamos si volvían o no los 90, si estamos volviendo. Obviamente, o sea, discutíamos la frase, ¿no? Eso sí, que se dice mucho ahora, si estamos o no de nuevo, porque Obvio. nosotros, que somos un poco más jóvenes que vos, pero somos todos, o sea, somos más hijos de los 90 que de esta generación, somos más gente de 40, o sea, como todavía somos del siglo XX. Entonces, es una discusión que nos damos, si estamos de nuevo en los 90, que nosotros lo recordamos y lo vivimos, o qué es lo nuevo y qué es lo que se repite, qué es lo diferente. Yo creo que la tecnología es un cambio grande, pero vos ¿cómo lo ves eso? Yo mi percepción que tengo con eso es que hay una industria musical que predomina y que maneja el negocio de la música y que sellos discográficos que inclusive hoy siguen teniendo los derechos de mucha música que ya se hizo y que vuelve por una manera romántica quizás en el mejor sentido de la palabra, pero también por un sentido comercial. Vuelve, digamos, ciertas texturas musicales y ciertas formas o cierta que tiene que ver también con la moda y con un montón de situaciones, pero creo que en el sentido real más allá de la industria de la música y de lo que vuelve como moda, por decirte, creo que ahí se rompieron un montón de estructuras, de estos elitismos que te hablaba al principio, donde no se cruzaban las aguas, el músico de rock nunca iba a ir a un baile de cuarteto y hoy en día el músico de rock hace cuarteto antes el cuartetero quería ser rockero. Y todas esas cosas se fueron fusionando y hoy en día la fusión es muy grosa, digamos. Sí. Inclusive después ya cuando se empieza con todos los temas de género, inclusive de género, se empiezan a cruzar también las aguas, el cupo femenino y todas esas cosas hicieron un cambio enorme en toda la atmósfera, digamos, cultural. Yo te iba a preguntar también, porque parte de cuando charlamos de si volvieron los 90 o no, veíamos la tecnología y también la cuestión de género, ¿no? Están tus hijes, o sea, está la Juli que es también una referencia en cierta música urbana. La Juli, por decirte, vino a desconstruirnos a nosotros, a nosotros como banda, porque por ello había cosas que es más, este lugar donde estamos acá, creo que alguna vez hicieron un par de fiestas así under. Claro. Y antes yo me hacía, no sé, por decirte, en mi generación, me hacía el Bukowski, por decirte, o era re extremo ponerle arriba el escenario y decía, ¿viste? A propósito para provocar, ¿viste? ¿Qué es eso? Porque estábamos en la noche y nos sentíamos poetas, ¿viste? Así. Entonces lo hacíamos, ¿viste? Así como brutales a propósito, éramos provocadores. En algún momento fue la Fura del Baus, en otro momento fueron otros artistas que detonábamos cosas, ¿viste? Éramos provocadores. Entonces, después vino la Juli y cuando empezó a tocar con nosotros, vino y nos dijo, papi, en ese tema, Hotel Mugriento, que vos decís, esa parte que vos decís, sí, ¿viste? Pero yo lo hago en chiste, me dice, sí, pero hay gente que por ahí no te conoce y no sabe que es un chiste. Claro. No lo digas más, me dice. Entonces, sí, tienes razón, no hay que decirlo más. Entonces, todas esas cosas fueron los cambios. Hubo grupos grandes, por ejemplo, que ya culturalmente, no digo porque siempre sí sé que hay músicos machistas, sí sé que hubo grupos de rock muy machistas, digamos, pero por la concepción cultural que tenía la historia de la gente, en realidad. Claro. No voy a caraturar muchas veces de malo a grupos que naturalmente se hicieron así, porque yo vengo de una generación donde nuestros padres a la hija la mandaban a estudiar perito mercantil, a los hombres bachiller. Sí. O qué sé yo, a ella la mandaban a clase de corte y confección y a los hombres nos permitían ir a tomar clase de guitarra y quedarnos ensayando hasta tarde. Sí, entonces todo eso también fue formando elencos, digamos, mayormente de hombres. Claro. Eso viéndolo en el sentido más sano, ¿no? Porque es la concepción. Y a la mujer siempre como que se le relegó la participación musical. Y eso culturalmente en los hombres también, menospreciar a la mujer como la calidad musical y todas esas brutalidades, ¿no?
Pero con Armando Flores nunca tuvimos ese problema. Más que todo fue porque había más músicos hombres que mujeres, digamos, por lo menos en el ámbito del rock. Y sobre todo que te dejen quedar hasta tarde. A las mujeres siempre, las familias fueron, que tenés que estar temprano acá, ¿viste? A los pibes capaz que lo dejaban, le daban más libertad. Claro. Pero ese vio yo, pero que fue más que todo que condicionaba. Entonces hubo un momento que había grupos como La Pata de la Tuerta, que eran en total con técnicos y asistentes y todo, eran 17 chabones y la negra Marta. Claro. ¿Viste? Sí. Y que era la única mujer. Eso Y te la quería- manager, ponen. Eso te quería preguntar como para ir terminando, porque un poco para ir pensando al final, bueno, el presente y futuro del rock, ¿ves que hay cambios en los chabones del rock? Que eso también es una cuestión Sí, que por charlamos. supuesto. Hay un cambio, ¿Y qué lo notas? veo en las personas, lo veo en todos, digamos, en mis hijos, en todos, porque vino una generación a desconstruirnos a todos. Y Está pasando para está vos. pasando, sí. Mirá. Sí, está pasando y sigue pasando y hay cosas ya logradas. Lo que pasa es que la brecha de violencia y la violencia social ha crecido muchísimo Sí. también. Claro. Pero sí noto que hay muchos logros y lo fui viendo en mi historia, la dignificación de la mujer. Antes, qué sé yo, iba, no sé, mi compañera, por decirte, salía y había una obra de albañiles y salían 5 bestias de arriba, mamita, ¿viste? Hasta que un día ella se paró, fue y le hizo la denuncia tú y esos tipos no pueden decir más nada porque saben que se quedan sin laburo. Entonces ahora va la mujer un poco más segura y más digna por la calle. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hubo un freno a toda esa brutalidad. Claro. Y todas las ejercíamos de alguna manera, tanto las mujeres como los hombres, creo, estábamos embrutecidos por eso. Hay un montón de mujeres machistas, digamos, que creen y son unas brutas, digamos, porque tienen esa educación, Claro. esa mala educación, ¿no? Igual yo también la tenía y la tengo y todos los días la sigo desconstruyendo. Es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo y ha tenido un costo, digamos, de hacer daño al otro. Y no pasa solamente de un hombre a una mujer, sino pasa entre dos mujeres, pasa entre dos hombres, pasa entre las relaciones entre las personas, lo que es la violencia. Entonces todo eso nosotros estamos procesando y hemos pasado por varias etapas. Entonces yo creo que ahora sí, creo que la brecha de violencia se aumenta porque la parte ignorante que no se desconstruye avanza con violencia, con más violencia. Sí. Entonces por eso hay tanto femicidio y cada vez más, no solo porque tengamos más medios para enterarnos, sino porque también el que no va a cambiar y que cree que tiene que ser el macho que mata, eso va a seguir pasando y la brecha va creciendo porque esa persona ya está formateada para generarse más odio y terminar en una incoherencia violenta. Claro. Entonces, pero creo que el avance del feminismo y todo eso ha logrado uno de los cambios más importantes de estos últimos 20 años, por decir. Sí, Che, incluso, sí. perdón, antes del final, porque te vengo escuchando y antes que terminemos, me queda una pregunta que ahora te quiero preguntar esto y nos vamos yendo, que es la relación del arte y la cultura con el trabajo. Porque venís escuchando un montón de cosas, o sea, venís contando un montón de cosas, de que vos siempre laburaste de otra cosa. En un momento te referiste a la música, dijiste los obreros musicales, el sindicato de la música, hablamos de la política y me interesa pensar cómo es tu relación, o qué crees vos del arte y la cultura como trabajo. Como si Yo te creo- crees un trabajador del arte, si lo crees así, porque también eso siempre tiene esa contradicción. Me lo volví a recordar esto que hablamos del sistema de las comunicaciones, que quienes estamos más en el palo del arte, de la cultura, y no queremos ser parte de este sistema, también después tenés que pagar alquiler, tenés que vivir, y es una contradicción también de no poder dedicarte al arte, incluso cuando sos informal. A mí me llamaba la atención porque vos te definías como un niño mal de una familia bien, pero a su vez hablas mucho de una metodología, no solo como cuando contabas el volanteo, que es algo que tiene mucho el under en el que nos criamos. De organizarse y el Sí, trabajo de de ser hormiga. unos rotos y de andar tirando tiro al aire, pero también ser comprometidas. Y ser comprometidas es, para mí está asociado, quizás esa es mi concepción, te la comparto para que vayas a la tuya, al trabajo en ese sentido, no al trabajo en un sentido capitalista, pero sí al trabajo como, bueno, eso, como un oficio. Yo creo que en ese tiempo le llamábamos el trabajo de hormiga, digamos, ¿no? O a pulmón. Sí. Eran las frases que seguro no iba a haber guita, digamos. Sí. Ese trabajo, digamos, nosotros lo íbamos haciendo en la forma de construir nuestros propios espacios, que es en definitiva eso, creo, lo que vale, en lo que predomina y lo que va a continuar.
más allá del gobierno que esté, de cómo sea la economía de esa realidad en ese tiempo. Generar los espacios donde queremos estar es lo que realmente queremos hacer todos, sea el rubro que sea, en la música, en un taller mecánico, porque le gustan los autos, todos queremos estar en la atmósfera donde nos gusta, digamos, ¿no? Hacer lo que nos gusta es lo principal. De ahí ya cuando interactúas con el sistema y te das cuenta que un músico para acompañar a un cantante en un lugar gastronómico, en una permanencia de 4 horas, con 2 pizzas, 2 cervezas, vale tanto, bueno, vos decís, bueno, ¿cuánto vale lo que yo estoy haciendo? Porque yo voy a hacer lo mismo, pero no le estoy poniendo un precio porque no estoy formado para defender mis derechos. Entonces, por ejemplo, grupos como Las Manos de Filippi, que para nosotros fueron un ejemplo, digamos, porque en un momento yo empecé a trabajar con ellos también, y con el Cabra y todo eso. Entonces yo en un momento les pregunté a Pecho de Las Manos, le digo, ¿cómo hicieron ustedes para sobrevivir en un picadero de carne como Buenos Aires? Total. Donde un metro de escenario es carísimo. Vea, carísimo de la forma que sea, ¿no? Claro. Sí. Entonces me dice, y es que nosotros éramos militantes. Y militamos en el Partido Obrero y militamos en la izquierda. Y siempre tuvimos que enterarnos de cómo eran nuestros derechos. Siempre tuvimos que, para organizarnos como banda, ya sea inclusive hasta para firmar un contrato con una disquera o con lo que sea, hasta dónde llegan tus derechos y qué estás firmando, lo tenías que saber. Claro. Entonces esa conciencia es lo que tenemos que forjar, creo, que mi generación no tuvo mucho la oportunidad. Yo iba a ver si Sadaik, tenía que registrar mis canciones. Entonces yo como me divertía jueves, viernes, sábado y domingo, el lunes voy a Sadaik, y me llegaba el lunes y me quedaba dormido y no iba. O iba media hora antes y el de Sadaik me decía, ahí viene, media hora antes, ya nos queremos ir, viene, te vuelve a preguntar todo. Sí. Y la revistita antes estaba guardada, estaba acá arriba y te tenías que estudiar toda una cosa que vos decías, yo no entré a la música por esto. Claro, ¿qué es esto? Entonces, por ahí lo que nos cuesta aprender a los que entramos por un romanticismo a la cultura o a la música, es que eso también tiene un trasfondo. Y como siempre los sindicatos de músicos y todas esas cuestiones siempre han sido débiles y no han forjado, digamos, una unidad o un convenio colectivo y todas esas cosas que se generan a partir de defender los derechos, eso no es muy débil y siempre fue débil y sigue siendo muy débil para el ambiente cultural. Entonces realmente no nos vamos a defender nosotros porque tampoco tenemos la fuerza de unión. Ahora con la pandemia se vio como que en un momento de desesperación nos teníamos que juntar para ver qué hacemos y cómo pedirle a la municipalidad o al gobierno de la provincia que nos ayuden. No morir, sí. Que un teatro griego que está muerto, por decirte, funcione todos los fines de semana, como funciona en otras ciudades del mundo, donde no es una pérdida de dinero. Tiene que haber una forma, y hay formas, de organizarlo culturalmente para que no sea una pérdida. Sí, y aún así, si fuera una pérdida, tendrían que destinar... Lo que dijiste, invertir en el arte al comienzo. Porque es la mejora de la calidad de vida de la gente. Sí. Y capaz que sacaría un montón de pibes, como lo saca el deporte, también la cultura, saca gente de los pibes de la esquina que están perdiendo el tiempo y expuestos a cualquier toma de decisiones que los pueda llevar por un camino oscuro. ¿Y vos te sentís un trabajador del arte, de la cultura? ¿Te definirías como un laburante del arte y la cultura? Sí, porque nunca fue por plata, digamos. La vez que buscamos la plata fue para poder pagar un disco, para poder sostenernos, para llevar un pan de comida. O sea, yo antes iba a tocar a Belle Époque, ponerle que en un lugar y salía de ahí re loco a las 5 de la mañana. Terminábamos de dejar el flete todo a las 7 y yo a las 2 de la tarde estaba en el Walmart tratando de llenar el carrito y por lo menos comprar un pedazo de queso, un pedazo de carne, un vinito y unos fideos y todo para tirar la semana. Claro, sí. Y hoy en día esos números no están dando. Claro. Entonces, pero es más que todo, esa es la parte económica de la cuestión. Entonces lo podés ver como, podés decir, bueno, yo soy un actor de la cultura, pero también soy un obrero de la música. Entonces tengo que saber mis derechos. Y eso es lo que nos falta a todos, digamos, participar, acercarse a los sindicatos de músicos, acercarse a las otras organizaciones similares y tejerlo y participar políticamente, ir a votar y hacer todas esas cuestiones que hacen que veamos los cambios. Claro. Ay, re interesante. Bueno, tengo 1000 cosas, pero que me extendí, me pareció espectacular y la pregunta y la respuesta. Una última, antes de que nos vayamos con un tema que vos nos propongas. Pero una última, porque me voy a quedar con ganas de 1000 cosas de preguntarte y charlar, pero bueno, los tiempos que tenemos. Vos en un tema plantean esto de estar buscando la forma novedosa, ¿no? Que lo saque de esta perdición.
¿qué onda este presente y futuro del rock, tanto en Córdoba, este momento post-pandemia? ¿Cómo lo ves? Una última reflexión sobre presente y futuro del rock y de la música en general. Yo pienso que ahora se siente un poco desfigurado todo noto que, por decirte, yo antes veía que entre los 20 y los 30 uno quería ser la vanguardia. Entre los 30 y los 40 querés ser vos mismo. Entre los 40 y los 50 empezás a buscar la raíz. Es como que el tango sabe esperar, ¿no? Como el whisky. Claro, y ahora, por ejemplo, antes, cuando yo era más pibe, la falta de composición musical era hacer covers, o la forma de poder laburar en un boliche era hacer temas de otros, que era el rock nacional y eran variados. Hoy en día son bandas tributos y forma de jugar a hacer otro, que también está bien, ¿no? Se puede participar, es como una ópera rock si se quiere, ¿no? Sí. Entonces, pienso que hoy en día, en lo que me toca a mí al respecto en lo personal, es que hacer música para mí hoy en día pasa por hacerla, producirla, prepararme yo, habitar ese lugar, independientemente de que si da plata o no, sí. Y grabar, porque grabar es para siempre, claro. Realizar, hacerlo y forjar esas cosas. También así como yo puedo forjar una grabación y que quede para siempre un proyecto audiovisual, también se puede hacer un centro cultural o un lugar como este, claro. Y sembrar eso y generar los espacios, que yo creo que esa es la esencia de todo, es generar nuestra propia atmósfera, digamos, los lugares donde queremos estar, y si te lo podés brindar a los demás, ese es el logro más grande que podés tener. El Vivi Posebón dijo en una nota una vez que le hicieron, porque yo siento que con la Vivi compartimos un montón de cosas, tengo una gran amistad con ella de hace muchos años, de nuestros primeros grupos, por decirte, y ella una vez le preguntaron, y dijo, ¿y qué onda? ¿Viste? Porque no somos comercialmente exitosos, ganamos fortuna, y siento que somos parte del ladrillo de la cultura, digamos. Claro. Y como ella dice, ya hacer lo que te gusta es un éxito. Claro. Entonces ese éxito lo podrían tener la vecina del frente, sus hijos y todo, y esa es la parte de la política cultural que yo siempre echo en cara y trato de manifestarlo, para que el gestor cultural de la ciudad de Córdoba o de los lugares, cualquier lugar del mundo, ya sea de la municipalidad o de la provincia, no solo se fije en sus amigos o en esas políticas pobres que tienen, sí. De cómo ver la cultura, y más que todo también respeten, así como y pueden impulsar nuevas generaciones emergentes, también tienen que acordarse de las personas que hace muchos años que están en los escenarios y que todavía siguen en los escenarios para sostener eso. No se trata de digamos, apoyar a los jóvenes únicamente, hay que apoyar a toda la tribu cultural y generar políticas para que eso se lo brinde a la gente, son los artistas de la gente, y eso independientemente de que si vos sos de un partido político o no. Total. Vos sos el bicho cultural, y yo como gestor cultural no tengo que ser prejuicioso, yo sé que vos sos este fenómeno, y bueno, yo te tengo que apoyar y dar los espacios y las herramientas para que eso le llegue a los demás. Eso creo que es la política. Hay una idea en política que me gusta de la militancia popular que dice, en el Estado, por fuera del Estado y contra el Estado. Todo eso al mismo tiempo. Claro. Y me parece que es interesante también para pensar cómo puede vivenciar la cultura, cómo puede la cultura, bueno, todo lo que vos dijiste, ¿no? Lo rico que puede ser para, bueno, en un momento de tanta perdición donde se está cayendo tanto, se están rompiendo tanto los lazos sociales, hay tanto egoísmo, tanta meritocracia berreta, individualista y demás, bueno, que la cultura pueda ser como una trinchera donde podamos germinar otro tipo de sociedad, otro tipo de mundo. Así que claro, las gestiones culturales de gobierno, en caso de la ciudad de Córdoba, no apoyan de una manera real, ponele. No hay una cuestión de apoyar a lo emergente o hacer políticas que los lugares que están para eso, físicos, por decirte, funcionen y que sean funcionales a todo eso. No hay una política inteligente para eso. Siempre se toma como eventual y como gasto. Claro. ¿Viste? Entonces, y no hay algo así que profundo, un trabajo profundo que vaya más allá de una gestión. Y aparte siempre muy mercantil, porque no hay mucho apoyo a lo emergente, ni a lo que ya estaba, ni a la arraigo, entonces no hay nada, digamos, hay como pinceladas esporádicas que se miden por otras cosas. Y vos capaz que caes con un proyecto cultural, pero ahora a fin de año se va la gestión que está y entra otra gestión y te dicen, no te conviene presentar nada ahora porque nosotros no vamos a estar más. Claro. Bueno. Eso, me quedo con la leche y con mil ganas, mil cosas, con ganas de preguntarte, pero bueno, porque estamos así, si no, la vida sigue lamentablemente.
Me parece que fue re rico este encuentro, te lo agradezco mucho. Yo también le agradezco mucho. Para ir terminando es, próximo presentación tuya solista en Bidón Bar. El 23 de noviembre, Bien. en un jueves creo que es. Que te 23. sigan en las redes, tanto de Armando Flores como Armando la Flores, tuya, Ají claro, Rivarola. Armando Flores 100 o Ají Rivarola o Ají Flores. Bien. Sigue el de las muchas cuentas. Sí, Ahí, sí, y ahí se eso va a entonces- pegatinear virtualmente las próximas cosas. Claro, y bueno, y eso, y a eso con el proyecto solista también que tengo, que lo sigo haciendo con uno de los guitarristas, Armando Flores, que es Matías Acosta, que me Bien. acompaña a veces, y si no, a veces toco solo. Ya me animo ya, y estoy grabando también, estoy grabando temas nuevos. Qué bien. Así que a veces los empiezo grabando en formato solista y después los termino haciendo grupales, pero ya vamos a ver qué sucede. Ahí va. Bien. Y bueno, para terminar, como siempre hacemos, pedimos un tema, Baila el Mono, para despedirnos. Baila el mono. Dale, que se muchísimo. cuenta una historia de 990. Dale, Ahí va. una de las tantas. Una de las tantas. Sí. Muchas gracias, che, un hermoso Dale, hermoso gracias en a este ustedes. contexto, zarpado poder Gracias. charlar, encontrarnos y quedarnos pensando con todo lo que dijiste. Muchas Dale, gracias. gracias. Muchas gracias. Baila el mono, baila, baila, baila. Baila el mono, baila, baila, baila. Baila el mono, baila, baila, baila. Baila el mono, baila, baila. Baila su canción desesperada, baila. Baila su canción en extinción. Sin un árbol que trepar, sin un fruto que morfar. Mira cómo ese cuerpo peludo va saltando los techos de esta gran ciudad. Porque en cautiverio estuvo esta canción y hoy la soltamos para que suene mejor. Con esa neurona que tenés de más, no podés igualar su paso mortal. Llegó a 990 con su cuerpo peludo, se apoyó en la barra, ya está casi reduro. El indio le dio un trago como para aflojar y fue cuando el mono comenzó a soltar. Solo voy con mi deseo, hoy deseo ser feliz. Solo voy con mi recuerdo de una tierra que baila su canción desesperada, baila, baila su canción en extinción. Hoy le dieron de fumar y ya no puede parar. Con esa neurona que tenés de más, no podés igualar su paso mortal. No podés igualar su paso mortal. Su paso mortal. Llegó a 990 con su cuerpo, pedazo de pelotudo. Dicen que es libre pero vive en esta jungla de cemento, prisión de sin tiempos y de locura. Se puso dura la natura, ya no es obsequio el alimento. El mono suda y mientras tanto los días van cayendo como rocas desde el cielo y noches cada vez más locas lo invitaron al flagelo de resacas infinitas. Sueña que es el viento el que lo amaca en las ramas, pero despierta y vomita el drama de ser un primate en la ciudad maldita. ¿Baila el mono? Solo si le prometen guita, si no, no. Se acomodó su cuna en el trono. En la era decadente es conocido como un ícono de los que fueron corrompidos, aturdidos por colores desabridos. Y el fin de esa magia trae consigo la nostalgia de haberse perdido. Baila el mono, baila, baila, baila. Baila el mono, baila, baila. Baila el mono, baila, baila, baila. Baila el mono, baila, baila. Con esa neurona que tenés de más, no podés igualar su paso mortal. No podés igualar su paso mortal. Su paso mortal. Solo voy con mi deseo. Hoy deseo ser feliz. Solo voy con mi recuerdo de una tierra que baila su canción desesperada, baila, baila su canción en extinción.